Entonces ya inmediato entrando en materia, hoy 24 años de la muerte del líder de masa más grande que ha dado la República Dominicana, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ya han transcurrido 24 años, el que yo lloré como un niño, y recuerdo el año pasado que lloré igual, no puedo decir que más, con la partida de mi padre, que fue un día como hoy del año pasado. Yo lloré a Peña Gómez como si hubiese sido mi padre. La República lo lloró. Sí. Hasta sus más enconados enemigos y contrarios en la política y en la vida, porque tuvo muchos detractores durante toda su vida construyendo ese camino que lo llevó a ser, como tú dices, el mayor líder de masas de la República Dominicana. Muchos contratiempos, muchos obstáculos. Y se supo sobreponer a todo. Loco, los binchos. Yo culpo a los binchos de todo lo que le pasara. No solo binchos. A lo interno del PRD también se la hubo mucha traición, como dice Arelis. Mucha gente, mucha cizaña que se sembró en su contra, que no le permitió a este país tener a un presidente nacido de las entrañas del pueblo, con todas las condiciones para ser un estadista. Claro. Negro. O sea, entonces, sí, porque en la historia hemos tenido presidentes negros, pero en los años 1800 y tanto, por allá. Según en ese momento la gente que comandaba y que hacía y deshacía, ese entonces para ellos era el único problema o el único defecto que tenía Peña Gómez. Un estigma racial tremendo, maldito. Y las consecuencias de todo eso, nosotros la pagamos todavía hoy día, porque yo pienso que Peña Gómez, conjuntamente con Juan Bosch, han sido los dos líderes más grandes que ha dado este país, y más los más inteligentes, los más humanos, porque de verdad que ahí había mucha calidad en cada uno de ellos. Y como les decía, las consecuencias de todo eso que se le puso en contra a José Francisco Peña Gómez, cuando todo un pueblo salía a las calles para apoyarlo, para gritar con él, para salir a ondear esa bandera de Peña Gómez, y con todo y eso, o sea, era tan obvio la simpatía, la popularidad y que la gente lo quería, y ni siquiera así pudo llegar a ser presidente de la República. Porque en esa misma medida y de forma proporcional, hubo gran parte del pueblo que le amaba, pero había una gran parte también que se dejó convencer, que se dejó convencer por la consigna racial, la consigna de odio, envuelta en una oposición política para que él no llegara a ocupar la primera magistratura de la nación, que dio al traste con que Peña Gómez lamentablemente no lo logró. En el 94 tuvo la gran oportunidad de ser presidente de la República cuando se le acortaron 2 años al mandato. Ese fraude colosal. Al PRD, claro que sí, de parte del presidente a la sazón, Joaquín Balaguer. Cuando se sentó con él, lo mandó a buscar con la embajadora norteamericana, un mensaje que le hizo llegar Balaguer a través de ella, y Peña Gómez se reunió en la casa de Balaguer a hablar con él, y Balaguer le propuso 2 años tú, perdón, y 2 años yo. Y Peña le dijo, viejo zorro. Pero Balaguer quería los 2 primeros. Para luego desconocer el acuerdo. Y él dijo, no, así no. Yo prefiero que vayamos a unas elecciones inmediatamente. Y eso fue lo que pasó. Se negoció, se fue a unas elecciones que ganó el PLD con un acuerdo de la... el Frente Patriótico Nacional, encabezado por la Fuerza Nacional Progresista, Vincho y ese grupo. Leonel Fernández a la cabeza como el presidente más joven de la historia. Era obvio que luego de esa propuesta que quería, o de esa negociación que quería Balaguer, de que se le iba a hacer fraude, porque desde el principio fue fraude. Y no creo que para la oportunidad de lo que había propuesto Peña, que fue algo muy digno de su parte, decir que mejor se fueran a unas elecciones porque era lo más transparente, lo más
indicado en el momento, y ya lo que venía era eso, que se le hiciera un fraude, porque el poder estaba en manos, un viejito mañoso e inteligente, sabía que no iba para ningún lado, y por eso fue que decidió el acuerdo con el PLD cuando lo de la berenjena, el asunto de rojo y morado, y bueno, pues de ahí ya todos conocen la historia. Bueno, entonces a Balaguer le debemos el hecho de que por primera vez naciera el PLD en este país y nos dio a conocer de todo lo que son capaces, de lo que fueron capaces el Partido de la Liberación. Que dijeron que llevaron engañado ahí al profesor Juan Bosch, porque ya todo estaba lo que se dijo. en una etapa casi senil. Exactamente. Y no pudo distinguir el escenario en que se encontraba y lo pusieron a levantarle la mano a Joaquín Balaguer con Leonel Fernández en el medio. Ya ni sabía quién era. Y él no sabía quién era. Ganó la alcaldía de la capital en el 98. Se la cedió a Johnny Ventura. Se la cedió a Johnny Ventura. No, porque él falleció unos meses después, creo. Claro que sí. Sí. Él ganó la... Entonces ahí Johnny Ventura es que asume como alcalde de Santo Domingo. Sí, porque lo que pasa es que ya Peña Gómez estaba un poco deteriorado porque tenía un cáncer del páncreas. ¿Fue en el páncreas o en el estómago? No, de páncreas. De páncreas. De páncreas. Sí. Entonces, ese cáncer fue demasiado agresivo. Fue devastador. Fue devastador con Peña Gómez. Recuerdo, yo trabajaba en la información, que Peña Gómez, aún con su cáncer, todo demacrado, estuvo en una reunión en la casa del doctor Frank Joseph Tomén, y ahí estuvimos un grupo de periodistas entrevistando a Peña Gómez. Se le veía ya, se le veía muy deteriorado. Claro. Mire, él asumió la candidatura en medio de la enfermedad. Él, por la disputa interna del PRD, él asumió la candidatura a la sindicatura de la capital. En ese trayecto murió. Recuerdo que todavía no se habían realizado las elecciones. Y tampoco llegó a asumir. No se había realizado. Porque todavía no se habían realizado las elecciones. Fue como 10 días después. Me acuerdo yo que ahí fue cuando ganó el padre de Gullón Moronta y Rafael Abinader. La senaduría que llamaron a Abinader, dice la gente el cuento. No relajen, no, porque Abinader tenía un 20%, un 25%. Y el candidato del PRD en Santiago, Abinader que era Gullón Moronta. Gullón Moronta, cuando lo llamaron a igual, dijo, no me despierte esta hora para molestar. Eso pasó en la mayor parte del país. Creo que en esa ocasión el PRD sacó 27 o 28 senadores. Arrasó. Y la mayoría de los diputados y alcaldes. Exactamente. Ahí tenía el señor Hipólito Mejía, porque recuerde que ahí hubo un cambio, se partió a la mitad, hubo elecciones de medio tiempo. Porque como se acortó el periodo de Balaguer. Congresual y en el 2002... Ahí recuerdo que fue en el 98 las elecciones. Sí, 98. Las congresuales. Las congresuales fue en el 98 hasta el 2002. En el 2000, las elecciones presidenciales, ganó Hipólito. 2004. Ganó Hipólito. Hipólito tenía su congreso. Cambió, modificó la constitución en el 2002 para presentarse de nuevo en el 2004. Algo que lo perjudicó muchísimo. Y ahí vino Leonel Fernández de regreso y ya tenemos la historia. No le pasó el rolo. Así es. Y duró 2 periodos más, Leonel. Luego de ese gobierno caótico de Hipólito Mejía. Del 2000-2004, que es un tiempo... La España boba, perdido. Hipólito hizo 2 años como el que más. Hipólito hizo 2, correcto, 2 años extraordinarios. El cierre, los bancos y todas esas cosas lo que impidieron de que Hipólito, y más que se puso... Un periodo gubernamental para el olvido. No fue tanto así. Escúcheme un minuto. Porque aparte de la quiebra de los bancos, la improvisación pero en no todos... fue culpa de él la quiebra de los bancos. Yo no estoy diciendo... No salió de mi boca eso. No, pero... Yo dije, aparte de la quiebra de los bancos, óigame, las improvisaciones de Hipólito, las salidas cantinflescas de Hipólito en el ejercicio gubernamental, nos puso en el ojo del huracán. En medio de una crisis. En medio de una crisis y antes de la crisis, sabemos las salidas chistosas de Hipólito para un gobernante, óigame, en este país, que son para el olvido. Claro. Que son para el olvido. No van a decir que 2 años... Hipólito no debió ser presidente de este país nunca. No debió ser presidente de este país nunca, hombre. Hizo 2 años como el que más. Él mismo dijo en una ocasión como que por casualidad él llegó a ser presidente.
Y para por casualidad para él y para desgracia de este pueblo. No tanto así. No tanto Y así. para Vamos a la pausa. desgracia No tanto así. para el olvido, No lo castiguen tanto Hipólito. así. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Y ahí siguen el PRM haciendo maldad, No, no, ¿Cómo va a reuniéndose ser? con los No, hombre, PLDistas. David, Está Hipólito fuera, tuvo está dos fuera el periodos PLD. buenos.